Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, millonarios, millonarias. ¿Ya sacaron los dólares de abajo del colchón como pidió Toto Caputo? Bueno, mientras los busca les doy la bienvenida al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más importante que ha sucedido en materia noticiosa la última semana, en los últimos días, sobre todo en Argentina. Como habrás notado en esta gran salida de humor que tuve al principio, parte de las noticias más salientes de la semana tuvieron que ver con los anuncios económicos, nuevos anuncios económicos por parte del gobierno que en este caso apuntan a una especie, no sé si de nuevo blanqueo, porque no es técnicamente un blanqueo lo que están proponiendo, sino reglas más flexibles, ¿no? Para poder usar los dólares que alguna persona o alguna firma pueda llegar a tener sin declarar. En la distopía argentina probablemente estemos más cerca de ser reprimidos que de estar muy alcanzados por esta norma vinculada con los dólares, y por supuesto que también hubo noticias en materia de represión. Miércoles nuevamente de reprimir jubilados y jubiladas, noticias y anuncios en materia de derecho a huelga. Conflictos también que llegan desde Tierra del Fuego, ¿no? Después de que el gobierno anunciara la eliminación de los aranceles a la importación de algunos productos que afectan gravemente el régimen de Tierra del Fuego. Así que, bueno, como verás, ha sido una semana muy movida, con bastante conflicto y también con anuncios relevantes. Así que, si te parece, ya mismo empezamos, y la advertencia es la de siempre, ¿eh? Si estás escuchando esto, llega hasta el final, porque este material, de lo rápido que va todo, se autodestruye muy, pero muy rápido. Bien, ahora sí empezamos con el tratamiento de los temas de la semana, y la distopía en Argentina se materializa cada vez que facilitan las normas básicamente para la evasión, pero si reclamas, por ejemplo, una jubilación digna, te reprimen, ¿no? Facilidades para la evasión y castigo al reclamo por el derecho de una jubilación, que te garantice poco más que la dignidad, te diría, ¿eh? Pero bueno, estos niveles de distopía estamos manejando. Como verás, estoy que me opino encima, Ha sido una semana con muchos temas muy relevantes, así que si te parece vamos con la información y vamos con todo esto que estoy diciendo, pero en partes. Empezamos justamente con los anuncios económicos del gobierno. Hubo mucha épica al respecto, ¿no? Que iba a haber un super blanqueamiento muy distinto al anterior. Empiezan a haber también nuevas sospechas acerca de que el gobierno estaría quemando reservas del Banco Central para sostener el tipo de cambio. Obviamente esto es lo que el Fondo Monetario no quiere que pase con su último préstamo, que ya había sido un gran salvataje justamente por la fuga de reservas. Y es en este sentido que, bueno, con toda la pirotecnia que este gobierno ofrece, se hacen algunos anuncios y anuncios de anuncios y anuncios de anuncios de anuncios vinculados con esta especie de mega blanqueo, que al final no sé si los anuncios estuvieron a la altura de todo lo que habían dicho que iban a anunciar, pero la cosa es que presentaron y publicaron en el boletín oficial algo que dieron en llamar Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, con el nombre de la ley que hubo para jubilados, ¿no? El Plan de Reparación Histórica para Jubilados. Y este plan está compuesto justamente por una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal. O sea, básicamente, si te agarran la AFIP, o lo que ahora es la AFIP, que es el ARCA, te va a cobrar impuestos, pero va a hacer todo lo posible para que el control fiscal no sea tan exhaustivo, ¿no? De hecho, sobre este plan, Manuel Adorni, el vocero presidencial y recientemente electo legislador porteño, usó una frase para explicar la impronta de estas medidas, que fue: tus dólares, tu decisión. ¿Les suena conocido? ¿No? ¿Se acuerdan? Mi cuerpo, mi decisión, el lema vinculado con el aborto. Bueno, este gobierno hipercargado de cinismo lo usa ahora con anuncios vinculados con dólares y con, bueno, facilitar la evasión fiscal, ¿no? Por un lado tenemos más especulación en términos de moneda, y por otro lado tenemos básicamente que personas no mueran por abortos clandestinos, ¿no? Vaya la diferencia. Dijo también Adorni que los argentinos van a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Tiene menos alcance de todos modos el anuncio respecto a lo que el propio gobierno había adelantado, pero la cosa es que específicamente desde la publicación de esta norma, los consumos de hasta 10 millones de pesos y los movimientos financieros de hasta 50 millones de pesos quedan bajo el radar del gobierno. Y eliminaron regímenes informativos, como por ejemplo, no sé, la información de avisar las compras con tarjeta de crédito o débito con billeteras virtuales, y otros reportes vinculados con compra y venta de vehículos, de inmuebles y demás, todo tendiente a que, bueno, tengas que avisar menos qué es lo que hiciste con la plata,
Así que con estos volúmenes, bueno, vos sabrás si estás alcanzado o alcanzada por estas medidas y para quiénes son, ¿no? Para quiénes son estas medidas. Hubo un momento muy interesante en los anuncios de Toto Caputo cuando un periodista del Destape, John Eguier, le preguntó si él iba a mostrar confianza en el gobierno y traer sus dólares del exterior. Muchos funcionarios de este gobierno tienen dólares en el exterior y no estarían confiando en la Argentina de Javier Milei. Y justamente la respuesta de Toto Caputo al respecto se hizo muy viral porque él se enojó y básicamente evitó responder, ¿no? Vamos a escuchar este fragmento de la conferencia de prensa de Caputo, la pregunta de Eguier y la respuesta del ministro de Economía acerca de algo muy razonable de preguntar, ¿no? Si él, como le piden a los argentinos, va a traer sus activos del exterior al país y va a confiar en las medidas del gobierno. Y la última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? No, hablo de... No tiene que ver con... ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de... A ver, sí... No seas irrespetuoso. Porque no te pases de listo. Lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero que consultar. Según su declaración jurada... No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior, por eso tener lo planteé. Dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bien, primero a mí me divierten estos momentos del periodismo incomodando, ¿no? Es como la función del periodismo tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer una pregunta que a alguien le incomode y que esa persona pueda salir airiosa de esa pregunta. En segundo lugar, no creo que el periodista haya dicho en ningún momento nada vinculado con lo legal o lo ilegal, ¿no? Habló de confianza, de hecho, y de aquello que se pide a los ciudadanos y que el mismo gobierno, los integrantes del propio gobierno no están cumpliendo. Y por último, qué actitud de patrón de estancia que tiene Luis Caputo, ¿no? Que le costaba responder bien y listo, se acabó el problema. Pero bueno, esta es la estética del poder en este momento. Bien, esto respecto a los anuncios económicos. Pasamos ahora al miércoles de reprimir jubilados. Ya esto es surreal, tenemos un día en el cual sistemáticamente se reprime a personas que están jubiladas y que están protestando y a quienes deciden acompañarlos. En este miércoles que pasó hubo un nuevo fotógrafo golpeado, reprimido muy salvajemente. Las imágenes son muy elocuentes, las vamos a compartir seguramente en nuestro Instagram. Pero bueno, un nuevo fotógrafo, ¿no? Ya hablamos de Becerra en el caso de Santiago Caputo, de Pablo Grillo, que ahora te cuento alguna novedad, y ahora tenemos que agregar un nuevo fotógrafo agredido mientras hacía su trabajo en el contexto de una represión, ¿no? Evidentemente hay algo muy particular contra quienes quieren retratar este tiempo. Esta vez fue Tomás Cuesta, las imágenes lo muestran tirado en el piso con la rodilla del policía que le está apretando la cabeza claramente fuerte contra el suelo y él le está diciendo me estás haciendo mierda. A Tomás también lo detuvieron, después lo liberaron, pero lo detuvieron, le cerraban las cortinas para que no se viera adentro. Claramente fue espantoso lo que pasó y es realmente distópico, ¿no? Esto que pasa con los fotógrafos. Además en este caso no justifica, ¿no? Pero de Pablo Grillo dijeron que era militante kirchnerista. Bueno, en el caso de Tomás Cueva no es militante de ningún espacio y le pasó algo parecido, ¿no? Evidentemente con un nivel menos grave, pero le pasó algo similar. Entonces ya la respuesta es que están reprimiendo y si ven fotógrafos los van a reprimir, ¿no? Ya que hablamos de Pablo Grillo, hubo un nuevo video que está en el Poder Judicial donde hay contundentes imágenes donde se ve a gendarmes que se están alentando, ¿no? Entre sí mutuamente durante la represión y se ve con claridad el momento en el cual el cabo que fue identificado, el cabo Héctor Guerrero, le dispara directamente en el rostro a Pablo Grillo y ya todos sabemos cuáles son las consecuencias. También estas imágenes las vamos a dejar en Instagram, así las ves, pero son realmente fuertes. Como si esto no fuera poco, en esta semana, repito, de anuncios económicos para gente que tiene muchos dólares y de nuevo miércoles de represión a jubilados y jubiladas, hay protestas en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Recapitulando, recordemos que el gobierno oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares a través de un decreto y en otra norma también creó un régimen simplificado para la compra de productos de uso personal fabricados en el área aduanera especial de Tierra del Fuego y despachados en pequeños envíos al resto del país como consumidores finales.
Esto le permite a los individuos básicamente importar hasta 3 unidades de la misma especie por año con un límite de valor de $3.000 por envío. Y obviamente la industria de Tierra del Fuego, un régimen protegido de industria nacional, se puede hacer más, se puede hacer menos en Tierra del Fuego. Podemos criticar que no pasamos del ensamblaje y demás, pero es industria argentina, ¿no? Y lo que lo estaría reemplazando es directamente importación, ¿no? El famoso granero del mundo. Bueno, obviamente esto a la gente de Tierra del Fuego no le hace gracia y esta semana hubo paros generales. Gremios que nuclean a los trabajadores metalúrgicos ratificaron esta convocatoria, paro general. Este paro se llevó a cabo esta semana como respuesta a los últimos anuncios de la Casa Rosada y obviamente están advirtiendo que esto va a implicar despidos y trabas en la industria provincial, que además es la industria nacional, ¿no? Bien, como vemos, en el universo de la protesta al gobierno de Milei no le gusta demasiado, está dispuesto a avanzar bastante profundamente en este sentido. Y otro gran tema de esta semana tiene que ver con un decreto que busca limitar el derecho a huelga. El derecho a huelga que hoy tanto molesta, en realidad originariamente fue una conquista, ¿no?, del movimiento de obreros, de trabajadores y trabajadoras, que encuentran en esta manera de no prestar servicios y por lo tanto no incrementar las ganancias de los patrones una forma de canalizar sus reclamos, ¿no?, de encontrar respuestas a aquellos reclamos que son legítimos, ¿no? Históricamente, que han sido mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, más condiciones de seguridad a la hora de trabajar. Nada muy loco, ¿no? En definitiva, bueno, el gobierno avanza contra esta manifestación, contra el derecho a huelga, que obviamente tiene que ver con la organización sindical, y podemos debatir un montón primero acerca de las organizaciones sindicales y su transparencia o no transparencia, y también podemos hablar acerca de si organizar una huelga con el actual mapa del trabajo en Argentina es una medida contundente o si deberíamos pensar otras formas creativas de protestar, dado que la mayoría del trabajo hoy en día es informal y avanza la precarización, avanza el cuentapropismo, avanza el emprendedorismo, ¿no? Entonces la huelga deja de ser virtuosa, pero limitarla de esta manera tampoco es la respuesta, ¿no? Vayamos específicamente a lo que se anunció. El decreto 340 del 2025 básicamente amplía la cantidad de actividades que se consideran esenciales, y como son esenciales, prácticamente se busca prohibir el derecho constitucional a protestar. Se consideran servicios esenciales muchos más servicios que antes. Dicen que en esos casos hay que garantizar un 75% de prestación, entonces solamente el 25% podría protestar. Evidentemente eso no tiene ninguna clase de contundencia, ¿no? Pero por otro lado se establecen dos grupos, ¿no? Los esenciales, lo que decíamos recién, los trabajadores esenciales, que tienen que garantizar el 75% del servicio durante la huelga, e incorporan otro tipo de trabajadores que son los trascendentales. Serían servicios que no son tan relevantes para garantizar la prestación durante una huelga, me imagino el caso de los médicos, por ejemplo, pero que el gobierno considera que tienen que asegurar la prestación de ese servicio en el marco de una huelga. Los trascendentales, si protestan, tendrían que asegurar llegar al 50% de cobertura, ¿no?, de ese servicio. Es decir, podría protestar la mitad y la mitad tendría que trabajar. Entre los dos se enumera una enorme lista de servicios que van desde el hospitalario, los servicios aduaneros y el migratorio, la aeronáutica comercial, la producción de medicamentos, los servicios de radio y televisión, la industria alimenticia, etcétera, ¿no? Es tan abierto el criterio que prácticamente todo sería esencial o trascendental. Es decir, básicamente está diciendo el gobierno: no protesten porque a partir de ahora es prácticamente ilegal. Obviamente esto no va a pasar ningún filtro de constitucionalidad en algún tribunal, pero el sentido común que quiere crear el gobierno sí va avanzando, ¿no? Esta cosa de que protestar molesta a quienes tenés al lado. También debemos decir que la precarización en las condiciones de vida de las personas va a ir haciendo que comprendamos cada vez más a quienes protestan, ¿no? Y por otro lado no van a hacer que la gente deje de protestar, ¿no? Que las organizaciones gremiales, sindicales, las agrupaciones de trabajadores y los autoconvocados de manera independiente van a seguir protestando, básicamente porque estamos en un momento de erosión de derechos y porque estas condiciones de vida que oprimen cada vez más van a ir obligando a distintos sectores a manifestarse. Esto evidentemente va a pasar y no va a haber norma que lo pueda prohibir. De hecho, en lugar de prohibirlo, el gobierno debería buscar canalizar o gestionar esas demandas de una manera que tienda más a la convivencia pacífica, ¿no? Evidentemente esto da un paso en otro sentido, ¿no? Seguramente reprimirán, presionarán y generarán todo ese mecanismo opresivo que tiene el gobierno para todo lo que tenga que ver con reclamar algo que se considera justo. Respecto a Tierra del Fuego y vinculado con esto de las protestas,
Recordemos el anterior ciclo ultra neoliberal, ¿no? El neoliberalismo está entre nosotros, pero el menemismo era expresamente y abiertamente defensor del neoliberalismo, igual que este gobierno. Bueno, recordemos en el menemismo donde se empezaron a ver esos nuevos sujetos sociales, esas nuevas manifestaciones, esa noticia de que había algo emergiendo entre la gente disconforme. No pasó en la ciudad de Buenos Aires, no pasó en la provincia, pasó en Cutralcó, un lugar de Neuquén bastante remoto, ¿no? Bueno, prestémosle atención a lo que pasa en otras latitudes. Bien, dicho esto, vamos a pasar al pequeño corte que hacemos habitualmente en el podcast distópico, en el cual yo te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía. Distopía, que es un medio que busca retratar, relatar de distintas maneras este mundo distópico que nos toca vivir. Y además de este podcast también tenemos nuestro newsletter 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, que sale quincenalmente los miércoles. Este miércoles que pasó hubo newsletter, hablamos de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, su proyección, la inteligencia artificial y algunos temitas más. También vamos generando algunas entrevistas audiovisuales, vamos a hacer transmisiones porque se vienen tiempos electorales interesantes, así que vamos buscando siempre la manera de relatar este mundo distópico. También tenemos Reels todos los jueves, generalmente, que nos hace Eve, y todo esto lo hacemos gracias a nuestra comunidad de suscriptores, ¿no? A las personas que creen en distopía y en esto que hacemos. Así que si vos te sentís interpelado por esto que hacemos, si te gusta este podcast, si compartís esta mirada acerca del mundo, si te parece relevante que haya otras voces, bueno, en ese caso te pido tu ayuda, ¿no? Que nos ayudes a subsistir, que nos hagas un aporte, que puede ser económico, puedes aportarnos por única vez, puedes suscribirte para aportar mensualmente, y siempre, no hay mucho, no hay poco, todo va a venir muy bien y te lo vamos a agradecer mucho, liberando contenido. Todo nuestro contenido es 100% libre. En el caso de que no sea el aporte económico, lo que vos puedas hacer para ayudar a Distopía, también nos sirven mucho las alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo eminentemente de digitalidad obligatoria, donde la trascendencia está medida a través de unos y ceros, bueno, a nosotros nos sirve un montón, ¿no? Que nos sigas en todas las redes sociales, que sigas este canal de YouTube, este canal de Spotify, que le des like al video, que le des like al episodio, que nos pongas me gusta en las publicaciones, que las comentes, que las compartas, que las repostees, que las recomiendes, ¿no? Toda esta trama que podemos generar entre personas a las que nos interesa lo mismo, también nos sirve un montón. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia distópica de esta semana, y tengo primero una postilla acerca de la noticia distópica anterior, ¿no? La noticia distópica anterior fue acerca de la tasa de natalidad. Decimos que había bajado desde el 2014 hasta el 2024 abruptamente en un 40%. Hablamos un poco al respecto y entre las cosas que mencionamos dijimos que quizás la baja de natalidad, sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque estamos hablando de una comparativa hasta 2024 y recién en el 2020 surge la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y un cambio cultural respecto al aborto que hace que quizás sean más habituales este tipo de prácticas, o en otras condiciones, mejor dicho. Y aunque el aborto seguramente explique muy pero muy poquito de esta baja la tasa de natalidad, seguramente marcará algunos casos de personas que quizás hubiesen tenido un hijo de manera forzada y finalmente no lo tuvieron, y esto es muy bueno, ¿no? Sobre todo para las mujeres, para los cuerpos gestantes. Quien no lo entiende de esta manera, quien no ve algo positivo y quien culpa directamente a las feministas y al aborto de la baja de la tasa de natalidad, a pesar de que es en una década en cuya mayoría no estaba garantizado este derecho, bueno, a pesar de eso, culpa directamente al aborto, es nada más y nada menos que Javier Milei. El presidente habló de la baja de natalidad y dijo lo siguiente. El límite donde está el tamaño del mercado. Eso es lo que decía Adam Smith. La división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Por lo tanto, el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Digo eso por todo lo que fue, digamos, la Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la Agenda del Progreso, digamos, o sea. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, digamos, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. Bueno, se pone a discutir con un enemigo que está en su cabeza en un momento. ¿No notaron eso? Que empieza a contestar a alguien que evidentemente está en su cabeza, y esto lo hace en AmCham, no en una conferencia abierta, porque uno diálogos con interlocutores tiene todo el tiempo.
pero no públicamente. Por otro lado, no resiste análisis esta imputación que hace Milei acerca del derecho al aborto, acerca de las feministas. Y en tercer término, él no tiene hijos, por ejemplo, y creo que puede explicar los motivos por los cuales no tiene hijos y encontrar en esos motivos algunas de las razones que explican ese 40% de baja en la tasa de natalidad. Igual como decíamos en el reel, tranquilos, no se va a quedar sin gente el mundo. Ahora sí vamos a la distópica de esta semana, que es totalmente distinta, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, es otra arista de la distopía presente y tiene que ver con algo que quiere hacer Donald Trump, ¿no? Que parece que va a construir un domo dorado que cubra todo Estados Unidos por motivos de defensa. Así como escuchaste, ¿no? Él quiere construir un Golden Dome, un domo dorado, que sería un sistema de defensa nacional antimisiles que cubriría todo el territorio de Estados Unidos, supuestamente buscando proteger a Estados Unidos de potenciales ataques de otras potencias, ¿no? China, Rusia, Irán, Corea del Norte son las que se mencionan, y sería un sistema antimisiles que interceptaría misiles balísticos, incluso hipersónicos, algo que ni siquiera Israel ha logrado con su sistema de cúpulo de hierro, ¿no? Obviamente hay mucha incertidumbre acerca de si esto tecnológicamente es posible, y además estamos hablando de costos siderales, ¿no? Un costo que oscilaría entre 100.000 y 250.000 millones de dólares. Que vemos aquí, ¿no? Esta obsesión que tiene Donald Trump y probablemente parte de la dirigencia mundial con los muros, con defender estrictamente lo propio y que lo de afuera, y quedar aislado de lo de afuera, ¿no? Si nos ponemos un poco más finitos, va a aparecer aquí también la cuestión de la migración, ¿no? Porque el anterior muro que quería construir Trump y que prometió en su primer mandato, lo vuelve a prometer en su segunda campaña, es el muro vinculado con la inmigración, el muro en México que él quiere hacer. Entonces la construcción de este domo, ¿no? La política está repleta de ideas jamás realizadas, ideas grandilocuentes expresadas y jamás realizadas. Recordemos la estratosfera de Menem. Hoy lo nombré 2 veces a Menem en el podcast. Pero volviendo a Trump, lo realice o no lo realice, creo que es una declaración de valores, ¿no? Y que tiene que ver con esta narrativa vinculada con su gobierno acerca de defender lo estrictamente estadounidense, establecer límites, marcar lo nuestro es esto y exacerbar ese nacionalismo orgulloso que sabemos en otras épocas del mundo ha generado las consecuencias que ya conocemos. Esta ha sido entonces la noticia distópica de esta semana. Y ahora sí volvemos a la información y voy a hacer un pequeño repaso por las elecciones en Ciudad de Buenos Aires. Ya pasaron varios días de esto y se habló un montón, no se conoce mucho lo que pasó en las elecciones y además lo comentamos en nuestro newsletter que salió el miércoles pasado. Te suscribís para recibirlo de manera gratuita, miércoles por medio, entras a nuestra página, te suscribís y te llega. Este miércoles pasado hicimos un análisis de las elecciones en Cava. Así que vamos con un pequeño repaso. Se elegían legisladores porteños en una elección de narrativa muy nacionalizada y el primer lugar fue para La Libertad Avanza, para Manuel Adorni, que obtuvo un 30.1%, un porcentaje que le alcanza para ser primero, pero que no expresa una gran contundencia para una elección nacionalizada, ¿no? Para el apoyo a un candidato que es el vocero del presidente, con un presidente muy involucrado en esa campaña, ¿no? En segundo lugar queda la lista del PJ, un PJ muy camuflado que incluso elige el color verde para representarse y no los tradicionales celestes ni azules. Leandro Santoro es el que se queda en segundo lugar con 27.3%. Muchas encuestas decían que él iba a ganar, entonces hubo un halo de derrota en esa elección de Santoro bastante grande, ¿no? Porque repito, se decía que iba a ganar. Y en tercer lugar queda Silvia Lospenato del PRO. Acá hay varias malas noticias para el PRO, en principio porque son la fuerza que gobierna la ciudad y obtienen el 16% de los votos, nada más, es decir, un muy magro respaldo a esa gestión. Y por otro lado porque si estaban disputando el electorado de derecha o de centro derecha con La Libertad Avanza, Manuel Adorni los dobló en votos, ¿no? Entonces evidentemente hay algo pasando con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Cuarto queda Horacio Rodríguez Larreta con 8%, quinto la izquierda 3.1% y la participación fue muy baja, 53.31%, la peor participación de la historia porteña, algo que tiene bastante correlato con lo que viene pasando en otras elecciones provinciales que están desdobladas. Ahora el calendario electoral apunta a provincia de Buenos Aires. Hay una gran pregunta que atraviesa todo este proceso electoral, que es qué tan buena idea para el peronismo fue desdoblar las elecciones en provincia, que en principio van a ser el 7 de septiembre, desdobladas de la nacional.
La gran incógnita es si va a jugar Cristina Kirchner en las elecciones provinciales o si se va a candidatear a diputada nacional recién en octubre, pero son los puntos que estamos viendo. Esto y qué pasa con la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Que seguramente la va a liderar la Libertad Avanza con los resultados que viene teniendo. Un pequeño comentario sobre estas elecciones: el sábado a la noche, ya en veda, a horas de que se abran los comicios el domingo, se difundió un video generado con inteligencia artificial en el cual un supuesto Mauricio Macri decía que se bajaba los Penato, la candidata del PRO, de la candidatura para apoyar al candidato del presidente, a Manuel Adorni, y esto era a todas luces falso. También se difundió un video similar de los Penato generado con inteligencia artificial diciendo lo mismo. Esto lo replica gente como el Gordo Dan, por ejemplo, es decir, gente muy cercana al gobierno. No es solamente un insumo generado por outsiders que no tocan al gobierno, sino que es un mensaje que la Libertad Avanza replica. Y creo que es un punto para prestarle atención, ¿no? ¿Qué reglas se están escribiendo a partir de las inteligencias artificiales y de lo que están dispuestas a hacer estas derechas New Age o nuevas derechas acerca de las elecciones democráticas y qué es válido dentro de una campaña? ¿Qué respondió Milei cuando le preguntaron por estos videos? No desmintió, no se hizo cargo tampoco, pero sí aprovechó y le dijo básicamente a Mauricio Macri que estaba muy llorón y que estaba muy de cristal. Vamos a escucharlo. ¿Cómo? ¿Qué le contesta Mauricio Macri? Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un llorón? Sí, puro cristal. Me pegaste a propósito, ¿no? Me pegaste a propósito. Me pegaste a propósito. Y ese micrófono me pegó. Bien, a Macri le dice: estás muy de cristal, estás muy llorón, y acusa a un micrófono de C5N, a quien portaba ese micrófono, de haberlo golpeado a propósito en una nueva edición de Javier Milei viendo conspiranoias en su contra por absolutamente todos lados. Ese mismo día de las elecciones, cambiando de tema, hubo un temporal muy grande de lluvia, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, que siguió afectada por varios días, ¿no? El viernes empezó a llover y causó muchas inundaciones, anegamientos, cortes de luz en muchos municipios del conurbano y en la zona sur de la ciudad. Cayeron 400 milímetros, lo que suele haber en, no sé, medio año, y hubo entonces casi 3.000 evacuados y por lo menos 3 personas fallecidas. Hubo cortes en rutas provinciales y nacionales por la presencia de agua sobre la calzada. Hubo imágenes de autos tapados por agua. Es muy impactante ver esto desde Bahía Blanca, ¿no? Donde pasó lo que pasó hace 2 meses y medio. Hubo anegamientos en las rutas nacionales 8 y 9 y vimos también varios micros, incluso con niños o con adolescentes que quedaron varados. Yo creo que esta es una de las grandes noticias de la semana, ¿no? En tiempos de cambio climático. Vamos con un par de noticias breves económicas. En principio, crecieron las ventas en supermercados, crecieron un 3% interanual en marzo y un 1,8% respecto del mes previo, esto según el INDEC. La comparación con 2024 era previsible porque veníamos de una base muy baja, como está pasando con muchos índices que comparamos con el gran ajuste de Milei, pero si vemos la intermensual respecto al mes pasado, sí la tendencia es al alza. Distinta es la cosa en mayoristas porque las ventas disminuyeron 4% interanual en marzo y aumentaron 3,4% respecto a febrero, es decir, fue al revés. ¿Quiénes sí consumen más ahora? Obviamente los que más tienen, ¿no? Porque las ventas en shoppings crecieron 26,8% en marzo. Esto empieza a delimitar de qué se trata el gran programa económico de Javier Milei. Por otro lado, avanza el RIGI, el régimen de grandes inversiones. Se aprobó el 4º proyecto, ya que no sabes de qué se trata. Es un proyecto llamado Rincón, de la empresa Río Tinto en Salta, y tiene que ver con plantas de carbonato de litio y una inversión de 2.700 millones de dólares, que ya sabemos a quién le van a reportar ganancias, ¿no? Por otro lado, otro capítulo vinculado a la protesta, marchó el personal de universidades. Esta semana hubo protesta de trabajadores docentes y no docentes de universidades nacionales contra los recortes presupuestarios. El gobierno se retiró esta semana también por decreto de la Paritaria Nacional Docente de Escuelas, que es la que fijaba el piso para todo el país antes de los acuerdos provinciales. La Paritaria Nacional Docente no le interesa a este gobierno, ya lo habíamos visto, y ya que estamos hablando de ajustes, el gobierno anunció recortes en la Secretaría de Derechos Humanos y la degradación rango de subsecretaría. Algo parecido parece ser van a hacer con la Secretaría de Cultura.
Por último, 2 policiales. Primero, hubo oficialización de datos sobre homicidios en 2024. Bajó la tasa como viene ocurriendo desde hace 10 años. Bullrich lo anuncia como algo inédito de esta gestión, pero la verdad es que no. Hace 10 años bajan las cifras de homicidios. Y por otro lado, seguramente escuchaste esta historia de una masacre en Villa Crespo, ¿no? Una familia entera que fue encontrada muerta en su casa. La sospecha es que la escena fue causada por la mamá de esa familia. No eran un señor, una señora y sus 2 hijos. Aparecieron los 4 muertos y todo indica que la mujer fue quien mató a los demás integrantes y después se suicidó. Este caso está conmocionando muchísimo y está ocupando las crónicas policiales de todos los medios del país. Y aunque no solemos hablar de policiales en el podcast, este tema claramente está muy resonado y es uno de los temas de la semana. Dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara. Nos volvemos a encontrar en una semana y espero que tengas muy lindo finde.